Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo vídeo de programación en Java, donde siguiendo la línea de los anteriores vamos a ver la extracción de contenido de una tabla MySQL, ¿de acuerdo? O de otra manera dicho, un select a una tabla en MySQL. No tiene mucho más misterio, tampoco es nada complicado, no es nada del otro mundo, solamente hay que tener varias cosas en la cabeza, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver el código de ejemplo. Yo lo que he hecho para haceros este ejemplo es crear una ventana que al lanzar esta ventana lo que hace es llamar a un método que es seleccionar todos los usuarios, y este método lo que me devuelve es un objeto resultSet. Lo recorro y por cada línea que hay en la tabla de la base de datos yo relleno una línea en un JTable en una ventana Swing, ¿de acuerdo? Lo primero que tendríamos que echar un vistazo es al código en la clase conexión, al método seleccionar todos los usuarios, que como os he dicho me va a devolver un resultSet. Y bueno, vamos a echarle línea por línea un vistacito y lo vamos a ir explicando. Creamos un objeto connection y le pasamos el método conectar, que esto ya vimos en el video tutorial anterior. Creamos un objeto statement. En este caso no vamos a crear una preparada, porque no tengo en la sentencia o en el string de selección de la tabla, no tengo condiciones, no tengo valores que añadir, ni que concatenar, ni nada. Es un select all from usuarios, ya está. No tengo un where id o un where nombre o un where tal, no tengo nada, nada siquiera. Así que con un objeto statement me basta y me sobra. Y un objeto resultSet. El objeto statement es la conexión entre la base de datos y el código, por decirlo de esta manera, y el objeto resultSet es el encargado de recorrer fila por fila la tabla de la base de datos. Bueno, a statement le paso el método de createStatement del objeto connection, y al resultSet le paso el método executeQuery del objeto statement con el string siguiente, select all from usuarios. Ya tengo lo que quiero dentro de este resultSet, por lo tanto lo devuelvo en el método. Así que ya tengo la consulta realizada, ya he tirado un string a una base de datos, le he dicho que me devuelva todos los usuarios que tiene esa tabla y que me los guarde en un objeto resultSet. Bueno, no lo hace así exactamente, o sea, no recoge todos los usuarios y los guarda en un objeto resultSet. El objeto resultSet es más bien como un apuntador, como si tuviésemos un pequeño láser y apuntásemos a la tabla, ¿de acuerdo? Luego veremos cómo con los diferentes métodos de ese objeto le podemos indicar al apuntador que se vaya moviendo por las filas o por las columnas de esa tabla, ¿de acuerdo? Así que recordad que resultSet no guarda los datos, no tiene los datos en sí, ¿vale? Es más que nada un apuntador a la tabla. Bien, y ahora nos vamos a la ventana ver usuarios. La ventana ver usuarios, aquí tenemos el diseño. Es un JTable, simple y llanamente, pero para poderlo hacer más dinámico y que el JTable a medida que se vaya rellenando le salga una barra de desplazamiento vertical, lo que hemos hecho es incluir dentro de un JScrollPanel el JTable. ¿Por qué lo hemos hecho así? Pues muy sencillo, al incluirlo dentro de un JScrollPanel, perdón, lo que podemos conseguir es que se vea esa barra de desplazamiento vertical. Si no lo hacemos de esta manera, pues no se verá. Simplemente aparecerán los registros y dependiendo del tamaño de la ventana se verán o no. Si no, saldrán como enmascarados. Bien, nos vamos a ir al código, vamos a echarle un vistazo, ¿vale? No tengo asociado ningún evento para mostrar esta tabla, simplemente en el constructor, una vez que se inicialice la ventana, se realiza todo el código, ¿vale? No hay ningún botón que lance todo este código ni nada. Al iniciarse la ventana, creo un objeto JTable, lo llamo tabla, y un objeto resultSet rs. Este objeto será el que recoja del método que he creado en la clase conexión. Default Table Model. Vale. Este es un objeto que creamos para hacer de conexión entre la tabla
y los datos que va a mostrar la tabla. O sea, la tabla en sí, el objeto JTable no tiene de por sí ningún método para añadir, eliminar o hacer diferentes acciones con ella, ¿de acuerdo? Tenemos que crear un default table model y añadírselo, asociar la tabla y el default table model y trabajar sobre el objeto default table model, que es la interfaz que nos proponen los métodos para añadir líneas, añadir columnas, etcétera, etcétera, ¿vale? Default table model es igual a new default table model, tenemos un objeto, tabla la seleccionamos, es igual a this JTable, o sea, la tabla que tenemos dentro de nuestro código, a este. No le he puesto ningún ID porque como solo había una, pues no he encontrado necesario ponerle ID. Y tabla set model default table model. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, pues estamos seteando el modelo a esta tabla con este default table model. Que quiere decir que a partir de ahora todo lo que queramos añadir en esta tabla lo haremos a través de este objeto, de DFM. Por ejemplo, vamos a añadir los identificadores de las columnas, los títulos de la columna. DFM set column identifiers new array de objects, que pasamos ID, nombre, email. Por lo tanto, las columnas se llamarán ID, nombre, email. Serán por tantas columnas, serán igual, o sea, si nosotros definimos la tabla de 500, por ejemplo, píxeles de ancho y tenemos tres columnas, las tres columnas se estirarán para completar toda la posición de la tabla, ¿de acuerdo? Si añadimos 4, pues 4, si añadimos 5 y así tantas como añadamos, ¿vale? Y ahora solo nos queda recuperar los usuarios de la base de datos y rellenar con esos usuarios nuestra tabla. ¿Cómo? Un objeto conexión. Al result set que he creado aquí arriba le paso el seleccionar todos los usuarios de este objeto conexión, que era lo que me devolvía, un apuntador a la tabla usuarios, y simplemente tengo que recorrer esa tabla a través del apuntador. ¿Qué le digo? Mientras que el apuntador, o sea que el objeto result set, se mueva al siguiente registro, imaginaros que el objeto result set, una vez que está creado hacia la tabla usuarios, se pone en el primer registro, ¿de acuerdo? Ya está en el primero. Y en el primero ya me puede recuperar el ID, el nombre y el email. Vale. Ahora yo le estoy diciendo, mientras que haya un siguiente registro, o sea, mientras que vaya al 2, vale, hay, pues recupera nombre, ID, email. Al 3, recupera nombre, email y ID. Al 4, es que no hay 4, pues salte del código. ¿De acuerdo? Pues le decimos eso, que mientras se mueva el objeto ResultSet al siguiente registro de la tabla, al objeto default del model le añada una línea. ¿Una línea con qué datos? ¿Cómo le pasamos los datos a esta línea? Pues se lo pasamos a través de un array de objects. ¿Y qué le decimos? El objeto ResultSet, que es el apuntador que está en la tabla, ¿en qué línea está? En la 1. Vale. Pues de la línea 1, devuélveme la columna ID. Y aquí me devuelve getInt, la columna ID. También me devuelves la columna nombre. Y también me devuelves el valor que hay en la columna email, de la línea 1. ¿Vale? Ahora, ¿qué hacemos? RSNest. ¿Hay una línea 2? Sí. Pues venga, al default table model le añado otra línea. ¿Con qué? Pues está el result set está en la línea 2. Pues de la línea 2 el ID, el nombre y el email. Me muevo a la línea 3. ¿Hay una línea 3? Sí, pues lo mismo. Y así, por tantas líneas haya en la tabla, tantas líneas añadirá a la tabla swing del JTable. ¿De acuerdo? No tiene mucho más misterio. Si la vemos funcionando, voy a arrancar la aplicación. La voy a poner aquí en medio. Ver usuarios. Y aquí lo tenéis. ¿De acuerdo? Veis que hay esta pequeña barra de desplazamiento vertical. ¿Por qué? Porque está dentro del componente que os había dicho antes. ¿De acuerdo? Está dentro de un JScroll panel. La tabla dentro de un JScroll panel. Por eso tenemos este desplazamiento vertical. Y, pues lo que os he dicho, accede a la línea 1. Existe, sí, pues dame el ID, el nombre y el email. Accede a la línea 2, existe, sí, pues así. Y así por tantas líneas. Ha accedido a la 17, ha recogido el ID, el nombre y el email, y cuando ha accedido a la 18 ha visto que no había más y ha salido del while. ¿De acuerdo? Ha salido de aquí, ha dicho, bueno, en la línea 18
Desde la 17 ha pasado a la 18 y ha visto que la 18 ya no existía, pues ha dicho fuera, me salgo. Se sale y bueno, y se sigue ejecutando el código normal y correcto. ¿De acuerdo? Y bien, es esto. Básicamente es esto. Recordar que para las selecciones, unas consultas preparadas, o sea, no voy a explicarme mejor. ¿Recordáis estos prepaid statements que hacíamos para insertar usuarios y que seteábamos los diferentes interrogantes a través de estos métodos? ¿Para la consulta es necesario? Bueno, si la condición where va a ser compleja, o sea, where id es igual a 25, nombre es igual a tal y altura es igual y peso es igual y tal, y vais a tener un where bastante complejo, lo podéis hacer con prepaid statements. Si va a ser una consulta general de todos los usuarios, ya habéis visto, con un statement a secas, ¿de acuerdo? Con un objeto statement y al result set le pasáis este string simple, puro y duro. No tiene más. Muy importante el objeto ResultSet, porque es recordar que es el apuntador que se va a mover por los diferentes registros de la tabla y nos va a recuperar las columnas, las líneas, todo. Nos va a recuperar todos los datos de la tabla. ¿De acuerdo? Lo hacemos a través de este objeto ResultSet. Encuentro que esta es la manera más conveniente de separar el código. Tener este método aquí, ¿de acuerdo? Porque imaginaros que ahora creo otra ventana por aquel casual y necesito otra vez recuperar todos los usuarios. Pues no tengo por qué volver a generar todo este código en la otra ventana. Simplemente basta que cree un objeto de esta clase y llame a este método. ¿De acuerdo? Esto es muy importante y aparte de que esto es la potencia de la programación orientada a objetos. ¿Vale? Y nada, recordar esto, un objeto connection, un objeto statement y un objeto result set, que es el que... Result set solo lo vamos a emplear para la selección, ¿de acuerdo? O sea, para insertar, borrar y actualizar, empleamos los prepaid statements o los statements como vosotros queráis, si queréis hacer concatenaciones con los strings y tal. Pero result set solo se emplea para la extracción, los select, ¿de acuerdo? Porque es el único caso en el que necesitamos un objeto que apunte a cada una de las filas. En el otro caso solo necesitamos que inserte, que actualice o que borre. Tanto una fila como dos o lo que sea, pero solo necesitamos que se ejecute un string y fuera. En este caso necesitamos un objeto para poder recorrerlo, manejarlo, etcétera, que es el result set, ¿de acuerdo? Y nada, los métodos de un JTable, de cómo añadir las columnas, pues ya lo habéis visto. Creáis table, le dais un ID si queréis, un objeto de default table model asociado a esta tabla y a este objeto de default table model le ponéis el set column identificates para poner las columnas y si queréis añadir filas, pues dfm add row. Al objeto siempre trabajáis para añadir cosas a la tabla, siempre trabajamos sobre el objeto default table model asociado a la tabla, ¿de acuerdo? No trabajamos sobre la tabla en sí. La tabla es un componente visual y el objeto de Default Table Model es una interfaz que nos propone una serie de métodos para trabajar sobre las tablas. ¿Vale? Así podríamos tener diferentes tablas y diferentes modelos para cada tabla y trabajar dependiendo con la tabla y el modelo que nosotros nos convenga. ¿Vale? No suele ser muy común tampoco, porque ya os digo que, bueno, la mayoría de estas aplicaciones, en este caso, como habéis visto, simplemente tenemos, a ver si lo puedo enseñar, veis que tenemos la tabla aquí a palo seco, ¿no? O sea, no hay más. Lo que sería más interesante pues es crear aquí una caja de texto y un botón y buscar pues por el nombre, ¿de acuerdo? Que me busque todas las coincidencias con este nombre. Que esto lo podemos hacer en el video tutorial siguiente, por ejemplo. Mira, va a ser lo que voy a hacer. Voy a hacer una caja de texto y voy a hacer un select por el nombre. O el nombre, la verdad es que no tiene más, ¿eh? O el nombre es igual a, le pasamos un prepaid statement y cambiamos el interrogante por un set string y listos. ¿De acuerdo? Ya veréis que es muy sencillo. Nada, y esto ha sido todo. Espero que haya sido de vuestro agrado. Ya sabéis que si es así, pulgares arriba. No olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos. ¿De acuerdo? Venga, un saludo. Hasta luego.